Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, profesora. Sí, perfecto. A ver, déjenme seguir aceptándolos. Ay, Dios. Ujú. Bueno, vamos a dar inicio, les proyecto y seguimos avanzando, ya que recordemos que solamente tenemos una hora. En unos 3, 4 minutos les hago su pase de lista para que no tengamos ningún problema. Me imagino que ya les aparece la presentación. Ya. ¿Ya? Perfecto. Bueno, estábamos hablando la sesión pasada, bueno, de hecho llevamos ya 2 sesiones tratando, acerca del mismo tema y seguíamos viendo precisamente los principios, rectores del juicio de amparo. Estábamos en el principio de definitividad, hablamos de lo que trataba este principio y posteriormente vimos una de las cuestiones más importantes, que precisamente eran las excepciones. Decíamos que no para todo tipo de asuntos se tenía precisamente que agotar todas las instancias o todos los medios legales para poder acceder precisamente al juicio de amparo. Bueno, hablábamos, la vez pasada dimos el ejemplo de las cuestiones o de las leyes que son consideradas ya sea autoaplicativas, heteroaplicativas, ya vimos qué es cada una de ellas y que todas estas que son de carácter de observancia general, como tal, no se deben de agotar todos los recursos ordinarios. Posteriormente a esta, vimos la cuestión del amparo contra órdenes verbales. Decíamos que por cuestión al respeto al artículo constitucional número 16, que nos habla de todos estos actos de molestia, si se presenta una orden verbal y no se tiene un mandamiento escrito como tal, tampoco es necesario que se agoten todas las instancias o todos los recursos correspondientes. Si mal no recuerdo, nos quedamos ahí. De hecho, estábamos en los ejemplos y demás de esa fracción. Bueno, la siguiente excepción a este principio de estricto derecho que nos mandata como tal el juicio de amparo es cuando sí existe como tal un mandamiento escrito o alguna sentencia o algún tipo de resolución judicial, pero que no cuenta con fundamentación legal. Lo mismo, recordemos que también por mandamiento, por mandato del artículo 16 constitucional, nos dice que como tal es obligación de todas las autoridades que sus decisiones o que todos los actos que emitan en materia o en ejercicio de sus propias funciones, tiene que estar fundado y tiene que estar motivado. ¿Qué quiere decir? Que debe de estar con este marco, con esta fundamentación legal y que tiene que obviamente encuadrar las conductas específicas al acto que en ese momento se esté emitiendo. Bueno, pues si precisamente no se encuentra algún tipo de disposición o de fundamentación legal que mandate como tal autoridad responsable, que no mencione ningún tipo de disposición legal que le haya dado la autorización para precisamente imponer el acto de autoridad, pues en ese momento ese acto de autoridad puede ser impugnado en amparo sin necesidad de que el quejoso como tal agote todos los recursos ordinarios. Basta única y exclusivamente con el hecho de que la resolución o en el acto emitido no cuente con fundamentación legal. Bueno, el siguiente supuesto que tenemos es cuando el amparo como tal, no, más bien cuando en la ley no se prevea una suspensión del acto reclamado. Decíamos que una de las vertientes primordiales o principales del amparo es precisamente que se ejecute la suspensión. Si la ley como tal no contiene esa suspensión del acto reclamado, se puede acceder al amparo sin mayor requisito legal. ¿Qué quiere decir? Sin agotar ningún tipo de recurso. Esto única y exclusivamente cuando se trate como tal de que el acto reclamado sea procedente de una autoridad administrativa.
Y obviamente que contra esta resolución como tal, aunque proceda algún tipo de mecanismo legal de defensa, si no suspende o si no tiene contenido como tal, la suspensión del acto reclamado, pues obviamente se tomaría como que la ley secundaria no está contemplando esa suspensión. Entonces, por vía de supremacía constitucional, podríamos acceder al amparo sin necesidad de agotar todos los demás recursos previos. El siguiente supuesto que tenemos es cuando precisamente se exijan más de los requisitos que se prevén propiamente por la ley de amparo. ¿Qué quiere decir? Si tengo alguna legislación o algún marco normativo secundario que me exija más requisitos que los que me exige la ley para que precisamente acceda a la suspensión en el recurso que se trate, ya sea una apelación, una revocación, etcétera, me puedo ir directamente al amparo sin mayor problema. La siguiente que tenemos como esta excepción al propio principio de definitividad que nos impone la ley es cuando tengamos el supuesto de que exista algún tipo de pluralidad de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Indistintamente de la materia que se trate, hay muchos actos que provienen de autoridades administrativas. Ya sabemos cuáles son las autoridades administrativas. Y precisamente muchos de esos actos o muchas de esas resoluciones nos marca que podemos impugnar los actos a través de diferentes tipos de vías. ¿Qué quiere decir? Que solita la ley nos puede mandatar que podemos optar por impugnar un acto a través de la vía administrativa o a través de la vía judicial. Nosotros a libre elección podemos agotar cualquiera de las dos y con el simple hecho de agotar cualquiera de las dos vías ya podemos propiamente acceder a lo que es el juicio de amparo y obviamente realizar que el juicio de amparo pueda prosperar y en automático no tendríamos ningún problema. Bueno, seguimos teniendo diferentes tipos de supuestos en los cuales como tal se nos mandata brincarnos, por llamarlo de alguna manera, algún tipo de recurso ordinario para o agotarlo para poder acceder al amparo. Tenemos la cuestión del supuesto cuando se trata de que proceda un recurso fáctico. Cuando nosotros hablamos de recursos fácticos, igual ustedes ya lo han visto y ya lo saben, recordemos que son aquellos en los cuales se tiene como tal la instancia y esta instancia tiene que o tiende a anular o invalidar un acto de autoridad. Pero este acto de autoridad no lo contempla la ley, por eso se llama fáctico, porque es algo de hecho y no es algo como tal que se encuentre contenido en una ley. Entonces, como tal, si se habla de un recurso fáctico que no está contenido en la ley, recordemos el principio básico, que aquello que no está prohibido, pues está permitido. Entonces, en automático con eso nosotros podemos acceder al amparo. El siguiente que tenemos nosotros es cuando se trata por un tipo de violación. Cabe mencionar que la violación tiene que ser una violación directa a cualquiera de los preceptos constitucionales, cualquiera de los artículos o cualquiera de lo que nos enuncie la propia Constitución. Si el acto que se está emitiendo por parte de la autoridad responsable viola algún tipo de precepto constitucional, podemos sin mayor problema brincarnos a la cuestión del amparo. El siguiente, cuando se trata de los bienes jurídicos tutelados más importantes, cuando se trata de la vida o cuando se trata de la integridad personal, si el acto afectaría a cualquiera de estas dos, pues obviamente podemos acceder al amparo sin necesidad de agotar ningún otro tipo de recurso. Obviamente cuando hablamos de la protección a la vida y a la integridad personal, pues en automático deducimos que nos estamos yendo más por la vía penal. No porque en otro tipo de vías no se manejen situaciones importantes. Sin embargo, pues obviamente en la materia penal se tratan asuntos un poco más delicados y los bienes jurídicos tutelados, pues más importantes. También tenemos cuando se trata de un amparo contra el auto de formal prisión. Si tenemos un auto de formal prisión y queremos interponer un amparo, lo podemos hacer sin agotar ningún tipo de instancia ordinaria. ¿Por qué no será necesario agotar ningún tipo de instancia ordinaria cuando se trata de un auto de formal prisión? ¿Por qué será? ¿Por qué será, jóvenes estudiantes?
¿Por qué será? Estoy viendo a quién le pregunto, pero espérenme tantito. ¿Quién entró al final? Arturo, ¿verdad? ¿Por qué Arturo? ¿Por qué crees que pase eso? ¿Qué cosa? Es que acabo de entrar, ¿no? ¿Qué pasó? Te lo acabo de decir, de hecho. Seguimos en el mismo Mm, tema, así que no te perdiste de mucho. es que no escucho. Ok, estamos hablando acerca de las excepciones al principio de definitividad. Yo sé que ya es viernes, pero todavía les faltan muchas clases, ¿no? De hecho, es la primera, deberían de estar con toda la pila. Decíamos que de las excepciones al principio de definitividad, ¿qué quiere decir? Ya explicamos lo que es el principio de definitividad, pero una de las excepciones es cuando se trata de que se promueva un amparo contra un auto de formal prisión. La pregunta es, ¿por qué creemos que cuando se trata de un amparo contra auto de formal prisión no es necesario agotar ningún tipo de recurso ordinario previo? ¿Por qué será? Por ejemplo, cuando se persigue por oficio o algo así, o no se Mm, me... Pues sí, técnicamente sí se persigue por oficio, pero ¿cuál será la lógica del por qué no tengo que agotar algún tipo de recurso, pero cuando se trata de un auto de formal prisión? ¿Cómo a qué los lleva su lógica jurídica? Porque es algo más delicado. Claro, pues es algo más delicado porque recae en qué, pues recae en algo tan importante como lo es la libertad, señores. Y obviamente la libertad, ya lo hemos comentado muchísimas veces anteriores, pues es una de las garantías o es uno de los derechos más importantes que tenemos dentro de nuestra esfera jurídica. No porque nuestros papeles, no porque nuestras posesiones, no porque nuestros derechos informáticos y todos aquellos que nosotros ya vimos desde un principio no sean importantes. Por supuesto que son importantes, todos son importantes y todos tienen que ser respetados por el Estado. Pero si estoy ante alguno de los otros supuestos, pues por eso tengo mecanismos ordinarios, tengo recursos ordinarios. Pero hay excepciones por ser más delicadas, como menciona su compañera, en las cuales no tenemos que agotar ningún tipo de etapa procesal, ningún tipo de recurso ni nada, como lo es el ejemplo de los bienes jurídicos tutelados, pues más importantes o más graves, como lo es la vida, la integridad personal, la libertad. Aparte, porque esos no son de fácil reparación. ¿Qué quiere decir? Si ustedes son despojados de algún bien por parte de alguna autoridad, eso puede ser resarcible. ¿Qué quiere decir? Pues les pueden regresar su bien inmueble sin mayor problema, pero sin en cambio una cuestión de libertad, ¿cómo me regresan a mí un auto de formal prisión con semanas, días, meses, internada en un centro de reinserción social por algún tipo de error de algún acto de autoridad judicial? Pues la realidad es que no habría manera, ¿no? Y creo que un disculpe usted, pues no valdría. Pues precisamente por eso se utiliza el amparo como esta vía maestra para poder atentar contra estos actos violatorios de mi garantía. Y pues sería muy delicado que yo estuviera recluida en lo que echo abajo ese acto malintencionado o mal hecho de alguna autoridad. Por eso el amparo completamente de inmediato, si se comprueba esta situación, pues obviamente atentaría contra el auto de formal prisión. Por eso. Bueno, también tenemos un acceso directo al amparo cuando se trata de las controversias sobre acciones del Estado civil. ¿Cuáles podríamos nosotros mencionar como acciones del Estado civil? ¿Cuáles se acuerdan o cuáles se les viene así a la cabeza de como que la más rápida? ¿Y lo de matrimonio? Matrimonio podría ser. Tenemos muchísimas, ¿no? Se pueden acordar de todas sus figuras civiles, matrimonio, hasta la Nacimiento. defunción. ¿Mande? Nacimiento. Claro, filiación, adopción, divorcio, tutela. Hay muchas. Bueno, pues cuando se trata de controversias sobre acciones del Estado civil, pues igual también se puede acceder al amparo directo. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos hablando de las cuestiones de personales. ¿Qué quiere decir? Pues que recaen sobre la propia persona y una de sus propiedades más importantes, como lo es el Estado civil que todos nosotros poseemos. Entonces, imagínense lo delicado, por ejemplo, de una adopción o vámonos más allá de una ausencia de persona.
Pues obviamente si tenemos una controversia de ese carácter, pues son de prontitud y de atención inmediata. Entonces, si nosotros promoviéramos todas nuestras acciones ordinarias, pues la verdad es que sería un poco más tardado y un poco más delicado. Por eso se puede acceder como tal al amparo de manera directa. Tenemos también las controversias, cuando se trata acerca de controversias que afecten o que dañen o perjudiquen la cuestión de la familia. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la estabilidad o el orden de la familia. ¿Por qué? Pues porque generalmente en las cuestiones de familia entran grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir? Pues generalmente los menores de edad, y como niños, por ejemplo, pues obviamente si está de por medio la cuestión de su estabilidad, pues se toman como controversias importantes para el Estado. Por tanto, tampoco es necesario agotar todos los recursos previos o en su defecto los recursos ordinarios. La cuestión cuando se trata de amparo a favor de menores de edad o a favor de incapaces, lo mismo, porque se toma que los menores de edad y los incapaces son grupos vulnerables dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque pues claramente no se pueden valer por sí mismos y al ser personas que se encuentran de cierta manera desprotegidas por vía natural, pues obviamente el Estado tiene esta parte de apoyarlos y de arroparlos dentro de este mecanismo legal y por tanto, pues obviamente se puede brincar la parte de los recursos ordinarios. Y el otro que tenemos, el amparo promovido por el tercero extraño a juicio, pues claro, también es una persona en estado vulnerable, porque recordemos que la persona tercera extraña a juicio no tiene absolutamente nada que ver, bueno, nada que ver en cuanto a culpa o a responsabilidad, y sin embargo, pues es afectada por algún tipo de acto. Entonces, pues imagínense, a mí me afectaron por alguna razón que ni siquiera tengo la culpa, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues estoy en un estado de vulnerabilidad y sería injusto que todavía tras encima de eso tuviera que agotar todos mis recursos ordinarios. Serían demandantes de tiempo y demandantes en cuestión económica. Entonces decimos, no, pues la verdad es que no. Por eso se le da el acceso directo a la cuestión del amparo. Les pongo varios supuestos para que pues obviamente ya no tengan tanto problema. Cuando se les pregunte, pues ya tienen la mayoría por lo menos. ¿Tienen dudas acerca de las excepciones a este principio que nos mandata la cuestión de la definitividad? No, ¿No? no. Perfecto. Bueno, vamos a nuestro siguiente principio, que sería nuestro principio número 7, que es el principio de prosecución judicial. En el caso del principio, la prosecución judicial nos mandata o nos exige que todos aquellos trámites o todos aquellos juicios de amparo tienen que estar substanciados. ¿Qué quiere decir? Que se deben de respetar las diferentes tipos de reglas que se tienen, sobre todo, pues obviamente las que están inscritas dentro de la parte de nuestra Constitución y cabe mencionar que también las reglas que se encuentran escritas propiamente dentro de la parte de nuestra legislación de amparo, que es esta ley reglamentaria que se encarga de dictarnos la parte de cómo va a funcionar y cómo se va a aplicar completamente el juicio de amparo. Como tal, entre lo que tiene que ver con este principio de prosecución judicial, se maneja que todos aquellos jueces federales tienen y están obligados por cuestión de competencia a estar sujetos a tramitar el procedimiento y con ello pues tienen que atender y tienen que respetar en todo momento y en todas las etapas procesales todas aquellas disposiciones y todo aquel marco legal que tienen a la mano. Con esto, pues obviamente todos los juicios tienen que tener el mismo trámite. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos bajo un principio específico de imparcialidad. Entonces, si estamos ante una misma situación, un amparo indirecto, todos los amparos indirectos se tienen que tramitar de la misma manera. Si son directos, todos los amparos directos se tienen que tramitar de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que no queda una cuestión secrecional o a un libre albedrío propio del juez, ¿no? El juez se tiene que apegar a lo que mandatan las leyes dentro de este procedimiento del juicio de garantías. ¿Tenemos alguna duda de lo que significa el principio de prosecución judicial? No, ¿No? Ok. Bueno, eso se refiere al principio como tal de A mí sí me quedó prosecución. una duda, abogada. Dígame, dígame, dígame. No lo comprendí bien.
¿No? Ok, decíamos que el principio de prosecución judicial es aquel principio que obliga a todas las autoridades, en este caso a las competentes, que serían los jueces federales, que ya lo platicamos y lo vamos a retomar más adelante, que ellos no pueden tramitar a su libre albedrío los procedimientos, sino que lo tienen que hacer apegado a lo que nos mandata la Constitución y la ley de amparo, y todos los procedimientos los tienen que tratar de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que todos los procedimientos van a llevar exactamente el mismo trámite. ¿Sí? O sea, sería eso sería implicado en el juicio de amparo, ¿no? Claro, recuerden que todos estos principios son de la propia materia, o sea, del propio juicio de amparo. Decíamos desde un principio que estos 9 principios precisamente son las reglas del juego básicas del amparo, son lo que se tiene que seguir o los lineamientos que se tienen que llevar para que el amparo prospere. Si no, pues obviamente tendríamos una problemática porque su amparo no va a estar bien, ni por parte de la autoridad, ni por parte de los litigantes, ni por parte de las partes procesales como tal. ¿Sí? Sí. Sí, Sí, perfecto. abogado. Gracias. Bueno, tenemos un siguiente principio que es precisamente la cuestión del principio de estricto derecho. En el caso del principio de estricto derecho es aquel principio que como tal obliga a todas aquellas autoridades competentes, que serían los jueces federales o los jueces de amparo, a estudiar como tal de manera exclusiva la controversia que se les haya sido planteada y que obviamente él tiene que resolverlo de acuerdo a las consideraciones que como tal son vertidas por el quejoso en su demanda y no tienen que analizar de manera abierta el acto de autoridad en cuanto a su constitucionalidad. Acá vamos a tener una tarea, tenemos una problemática porque si se dieron cuenta, su plataforma solamente tiene cargadas 7 semanas de las 14 que tenemos en el curso y así está en todas sus materias. Eso es porque quien carga los apartados para que nosotros los llenemos y los nutramos, digamos, son el equipo técnico de la universidad. Y ahorita, pues nada más tenemos esos 7 bloques. No sé cuándo ni cómo vayan a estructurar los 7 restantes. Se los digo para que al rato no me echen la bronca si los pongo a correr también, pero hasta ahorita ya acabó, hoy terminamos la semana 7 y no nos han avisado absolutamente nada de la siguiente carga de las demás semanas. Entonces, si a mí me dicen el fin de semana, pues el fin de semana voy a tener que cargarlo o el día lunes o el día martes o el día que me digan. Sin embargo, si no, yo les voy a dejar de todos modos la tarea y ustedes la van a resguardar. ¿Qué quiere decir? Van a tener su, no sé, su archivo, Word, PDF, lo que quieran. Lo van a tener ahí. Ya si en algún momento nos llegan como a decir que se va a cargar de momento las demás semanas, ya lo único que hagan sea cargar en los espacios que lo tengan que vertir y nada más, ¿sale? Con respecto a este principio, se va a hacer una mecánica o un ejercicio acerca de un asunto que sucedió hace algunos años, interesante, que fue un asunto que se llamó el caso de los porquis. No sé si lo llegaron a escuchar. No. Bueno, es que ustedes están jóvenes, ¿no? Y este asunto fue hace 5 años. Si mal no recuerdo, fue en el 2015. No se los voy a contar porque precisamente eso van a hacer ustedes lo van a investigar, pero básicamente a los chicos los acusaban de Yo pederastia sí, de Ah, pederastia, sí, ¿no? o sí, abuso ya sé sexual. cuál. Ajá, exacto. Sí. El Sí, asunto fue muy sonado porque los chicos eran chicos económicamente muy bien, ¿no? De hecho, algunos hasta hijos de uno, creo que hijo de empresario y el otro creo que hijo de un funcionario público. El punto de esto es toda la mecánica, es lo que ustedes van a investigar y van a tener su propia opinión legal. Lo que yo les decía, como estudiantes de derecho, a la altura que ustedes ya van avanzando, ustedes ya pueden tener una idea completamente válida, sin que digan, ay, no, pues no tienen razón. Por supuesto que ya la pueden tener porque ya cuentan con el conocimiento en diferentes áreas. Ahora, en este caso, lo interesante, pues, es la decisión del juez, porque precisamente toda esta problemática se va, sobre todo de uno de los chicos, a la cuestión de amparo. Y el amparo es concedido. Y fue un boom para todo el mundo.
De hecho, muchos conocedores del derecho, muchos abogados, estudiantes, maestros, pusieron el grito en el cielo. La realidad es que el asunto no se estudió de la manera que se tenía que estudiar. Tuvieron mucha problemática porque de hecho creo que el juez que trató este asunto lo tuvieron, más bien él se tuvo que retirar del caso por acoso, por amenazas de la gente que estaba sumamente enojado, porque él concedió el amparo a uno de estos chicos. Entonces ustedes van a investigar la historia, cómo estuvo, y van a visualizar obviamente el amparo. Déjenme buscarlo, yo tenía el amparo, pero no recuerdo dónde lo dejé y después ya no lo encontré, creo que completo. El amparo no es muy largo porque no quiero que lean todo el proceso, pero sí la parte del amparo, de la resolución que da propiamente el juez de amparo, en donde concede esta suspensión. Y la realidad es que indistintamente de que todo el mundo se le vino encima al juez porque lo acusaron de corrupto, que precisamente era porque de machista, porque pues pobre de la chica, van ahí ustedes a ver los datos iniciales o indiciarios del modus operandi de cómo se dio y ustedes juzgarán, ¿no? De acuerdo a su perspectiva profesional y personal. ¿Acá qué viene? Acá precisamente es calificar a partir del análisis de ese asunto cómo se aplica o cómo funciona este principio de estricto derecho y que ustedes puedan decir si se respetó, no se respetó, tenía razón el juez, no tenía razón el juez, si hubo un acto de corrupción, lo que ustedes analicen del propio asunto. La verdad es que está muy interesante y la mayoría de información no es necesario que busquen mucha bibliografía, la mayoría de información la pueden encontrar ustedes en cuestiones periodísticas y les va a ser muy asequible la propia información. Esa obviamente quedaría para el día miércoles. Déjenme ver, sí, para el día miércoles. Su análisis lo van a hacer en Word, si ustedes en una página les queda, en una página les queda. Acá nada más vamos a dar la opinión verbal y nada más. De hecho, todavía hubo resolutoria o todavía hubo noticia de ese mismo asunto el año pasado, si mal no recuerdo. Entonces, a raíz de ahí también vamos a ver un poquito de eso. Es más, ustedes ya llevaron varias materias de penal, ustedes también van a poder discernir si el tipo penal que les adjudicaban era correcto, era incorrecto, se pudo haber estipulado otro. Vaya, ustedes ya podrán dar su opinión. Bueno, en base a esta parte, el principio de estricto derecho se basa en que los jueces propiamente deben de estudiar la controversia que les hayan planteado, pero tienen que resolverlo en base a las consideraciones que como tal el quejoso puso en su demanda y no como tal va a analizar el juez de manera abierta si el acto de autoridad es básico o es bueno en cuanto a su constitucionalidad, ¿sí? Por esta parte es muy interesante y es muy importante porque si nosotros los ponemos a analizar de manera jurídica y de manera práctica, que ustedes lo van a ir haciendo con el paso del tiempo, la realidad es que los propios juzgadores en toda esta maquinaria judicial muchas de las veces se encuentran maniatados o como coloquialmente se les dice, atados de manos para estudiar cierto tipo de actos y para defender al 100% la Constitución. ¿Por qué? Porque muchas veces no pueden anular propiamente el acto reclamado. Dado que cuando ellos precisamente se van al estudio de los conceptos de violación, que es precisamente lo que el quejoso va a estipular en su demanda, y en los agravios que también el quejoso va a estipular en su demanda, ¿qué es lo que va a ver? Pues la realidad es que va a ver que el quejoso muchas veces no ataca el caso como lo debe de realizar. Y como tal, pues, ¿cuál es la conclusión? Que el juez va a tener al final de cuentas que negar el amparo y que negarle esta protección del Estado o esta protección del Poder Judicial de la Nación. A pesar de que el acto sea inconstitucionalidad y a pesar de que el juez lo vea, el juez de primera mano puede decir, yo estoy viendo que completamente este acto de tal autoridad es violatorio, fue mal hecho, fue con mala fe, hubo corrupción, sí, pero si no se plantea en el amparo de manera adecuada los conceptos de violación y los agravios dentro de esta demanda de amparo,
el juez no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él se tiene que allanar a lo que mandata el principio de estricto derecho. ¿Sí me doy a entender en este principio? Sí. ¿O no? Porque este es muy importante. Y de hecho es con lo que van a toparse muchísimas veces. O sea que si no se cumple el tipo penal, por ejemplo, en un caso, no puede hacer ya nada el juez cuando ya han avanzado mucho. Exactamente. No se puede hacer nada. Por eso muchas veces suelen pasar controversias. Obvio, acá no se trata de que defendamos a los jueces. Claro que hay jueces que no hacen bien su trabajo, pero muchas veces nosotros nos ponemos, y lo hemos visto en medios de comunicación, con la sociedad civil y demás, la molestia porque lo dicen, es que ¿cómo es posible? Si sí mató, si sí violó, si sí secuestró. ¿Cómo es posible que el juez lo haya dejado salir? Ah, pues porque resulta que el procedimiento o estuvo viciado o estuvo mal hecho por parte de ciertas autoridades, o es más, hasta por, en este caso, hasta por los propios quejosos. Y perdónenme, y acá se los digo de una manera muy personal, a veces no es problema del quejoso, porque el quejoso no sabe de derecho, sino de quién es problema. Pues el problema es de su representante legal. ¿Quién? Pues su abogado, perdón, que no hizo bien su trabajo, que no elaboró bien su demanda, que no puso bien un concepto de violación, que no comprobó un agravio, y pues, ¿qué te digo? Entonces, al final de cuentas, el juez con la mano en la cintura, con su fundamentación correcta y su motivación correcta en el estudio del caso, dice, lo siento mucho, pues, ¿qué te digo? El quejoso no atacó como tal el acto y como tal se le niega el amparo y se le niega la protección de la justicia federal. Así tal cual. Por eso es muy delicado, o sea, igual nuestra profesión no es, a veces no es como tal que dependan, en algunos asuntos sí, en algunos no, no es como un doctor que puede depender la vida de uno, pero la realidad es que en juego están muchas cosas. Por eso viene la parte de que se tiene que salir lo mejor preparado, lo mejor practicado, porque pues si no, imagínense qué triste, sobre todo cuando es cierto que la persona tuvo alguna violación dentro de su esfera jurídica y que por un trabajo mal hecho se le nieguen este tipo de recursos legales, y que no es problema de la autoridad y que no es problema del Estado, que es problema de la mala preparación o del poco profesionalismo que presentan algunos abogados. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte del estricto derecho. Es muy delicado y es muy grave y puede traer consecuencias muy complicadas, sobre todo en asuntos delicados. De hecho, por eso les dejo este asunto de los porquis para que lo analicen y lo vean, porque ahí es donde pueden analizar algunas cuestiones importantes de este principio. Bueno, ahora, también tenemos diferentes excepciones a este principio. ¿Qué quiere decir? Va a haber momentos en los cuales el juez sí va a poder tener cierto tipo de libre albedrío para poder hacer hincapié en las fallas, o puede hacer hincapié en la parte de acuerdo a su criterio o a su experiencia legal, las cuestiones que están mal hechas o el acto violatorio que sí se constituye como tal, aunque no se vierte en algún tipo de agravio o en algún concepto de violación. Acá cabe mencionar, en el caso de los conceptos de violación y los agravios, son parte de la demanda de amparo. No es parte de mi materia porque hasta donde yo me imagino, ustedes van a llevar amparo 2 y me imagino que van a llevar procedimiento de amparo. Y yo creo que ahí les van a enseñar a redactar y hacer toda esta parte ya práctica, pero a eso se refieren estos dos. Les decía que en las excepciones, pues esto es lo que equivale, que se pueda, digamos que tener un poco más de libre albedrío por parte de los jueces federales, de los jueces de amparo. Esto va a ser cuando se trate de la cuestión de las leyes declaradas como inconstitucionales. Recordemos, nosotros ya platicamos de la cuestión de la jurisprudencia, ya sabemos qué es la jurisprudencia. Va a llegar un momento en la cual este criterio y este estudio de la Corte puedan declarar inconstitucional una ley. Y si esto llega a pasar y como tal al juez le llega un acto que sea en contra de la Constitución y que la jurisprudencia ya lo haya decretado, aunque no esté inmerso en un agravio, aunque no esté inmerso en un concepto de violación, él podrá hacer esa mención y burlarse o burlar el principio de estricto derecho, porque claramente no solamente es violatorio, sino que es inconstitucional. Y con eso él tiene la cuestión de supremacía en la mano, decide
así poder tomar una decisión sin tener la cuestión de esta atadura de la que tanto hablamos. ¿En qué otro asunto tenemos otra excepción a este principio del estricto derecho? Lo tenemos, por ejemplo, en el amparo penal cuando se trata a favor del reo. Acá podemos igual entrar a un análisis filosófico de si está bien o está mal. Eso ya no lo vamos a hacer nosotros, ya eso es cuestión de la ley y demás. Así es. Cuando tenemos una problemática que estemos hablando de que quien va a interponer precisamente un amparo para favorecer o se va a favorecer al reo, como tal, es una excepción al principio del estricto derecho. Aunque no esté bien realizado un probable agravio o un concepto de violación, pero pues al intervenir el reo, que es una persona privada de su libertad, pues obviamente está en esta desventaja, por llamarlo de alguna manera, y por tanto el juez pues puede tener un poquito más de maniobra en este tipo de asuntos. Cuando se trata de amparos agrarios, lo mismo, recordemos que el sector agrario es un sector desfavorecido, es un sector vulnerable y por tanto pues el juez también tiene un poco de libertad aquí. La misma cuestión cuando se trata de la materia laboral, pero solamente cuando se trate de un amparo que sea a favor del trabajador. Ahí como tal, pues obviamente el juez también puede intervenir para mover un poquito esta parte del estricto derecho. Y el último, cuando se trata de la cuestión de un amparo, pero que sea tramitado para favorecer a los menores o algún tipo de incapaz, también como tal es una excepción al principio de estricto derecho y el juez pues puede como que maniobrar un poquito más. ¿Tenemos dudas acerca de este principio de estricto derecho? No, sí queda claro. Sí, ¿no? Creo que sí está claro. Ya obviamente cuando lo platiquemos ya de manera práctica, pues obviamente va a ser ahí con el asunto de los porquis. Ya nada más lo retomamos a cuestión de práctica el día miércoles. Ok, el siguiente principio, el siguiente y último principio que nosotros vemos, y yo creo que ahí es donde vamos a culminar, es precisamente el principio de la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo. Este principio también es muy importante y muy interesante, me atrevo a decir que también de los complejos dentro de la cuestión de las reglas para el juicio de amparo, porque precisamente a raíz de ese también se pueden modificar cierto tipo de cuestiones. El principio de la relatividad de del juicio de amparo como tal, de los efectos de la sentencia de amparo, es una de las características o es una de las cuestiones importantes porque precisamente es uno de los principios que logra ubicar propiamente al amparo como un mecanismo de control constitucional. Y esto pues es muy importante porque pues básicamente así lo conocemos todos. El principio como tal, ¿a qué se refiere o a qué tiene que ver? Bueno, este principio básicamente se refiere a que la ejecutoria de la sentencia de amparo o en aquella que se otorgue el amparo y la protección de la justicia federal solamente va a beneficiar a quien haya comparecido ante el juez federal en esta demanda o en esta declaratoria de inconstitucionalidad. Recordemos que ya platicamos tanto de la acción como de la otra institución. Ahora, en esta cuestión, ¿qué quiere decir? Otras personas, cualquiera que se trate, no van a poder ser afectados o ser agraviados por el mismo acto de autoridad. También tiene que ver porque tampoco muchas de ellas puedan verse favorecidas con esta sentencia, salvo que lo que se declare sea la norma inconstitucional. Esto nace o surge a través de un autor que se llamó Mariano Otero. De hecho, a este principio de la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, también lo pueden encontrar como la fórmula Otero, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este principio, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es eso. Si yo no comparecí, pues lógicamente algún acto violatorio, aunque sea el mismo que me perjudicó a mí y el mismo que perjudicó a su compañera Paola, por ejemplo, si yo soy la que acude ante las autoridades a solicitar esta protección,
pues ¿a quién le va a beneficiar? Pues solamente a mí, porque su compañera no compareció. Ella tendrá que buscar su instancia legal para buscar que, en este caso, la justicia federal la proteja. A eso se refiere como tal la cuestión de este principio, ¿sale? Salvo que se trate de una declaratoria inconstitucional, porque esa declaratoria es así surte efecto para todos aquellos que caigan en esa imposición o en ese supuesto de la norma, ¿sí? Bueno, vamos a platicarlo un poquito más para que podamos comprenderlo, a ver si con la parte de la cuestión de la fórmula de Otero lo podemos comprender un poquito mejor. Marvin, ¿me escuchas? Sí, Marvin, ¿me podrías hacer favor de leerme la fórmula de Otero? Bueno, la diapositiva que tienes a la vista, por favor. sí, profesora. Gracias. Dice, concepto de fórmula Otero, que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano 1994, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por José Luis Soberanes Fernández. Se conoce con el nombre de fórmula Otero al principio de relatividad de la sentencia de amparo, que recoge en la fracción 2 del artículo 107 constitucional y el artículo 76 de la Ley de Amparo. En efecto, la mencionada fracción señala la sentencia. Se refiere a la de amparo. Será siempre tal que solo se ocupe de los individuos particulares, limitándose a pararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Texto que repite más o menos el artículo de la ley de amparo citado. Se le llama fórmula Otero, porque precisamente cuando don Mario Otero propuso la creación del juicio de amparo a nivel federal en su célebre voto particular de 1847, que después quedaría consagrado en el acta constitutiva, y de reformas hizo hincapié en que, siguiendo el modelo americano, el Poder Judicial solamente desaplicará la norma secundaria, ya que de lo contrario, pensaba Otero, los jueces derogarían las leyes y se pondrían en oposición contra el poder legislativo. Claro, en el caso de la cuestión de la fórmula de Otero, bueno, tendrían ustedes que leer esa parte. Es cuestión y es historia patria, pero la realidad es que sí fue tan importante al grado que una votación lo consagró para ser uno de los principios generales de la ley de amparo y para ser uno de los principios del juicio de amparo más importantes. Entonces, la realidad es que la discusión y el debate pues, fue muy interesante. Mariano Otero, básicamente, para no ahondarnos tanto en historia, bueno, la fecha ahí la tienen. Él básicamente fue un legislador mexicano, fue diputado y él estuvo obviamente a nivel federal. Y precisamente en ese año, imagínense el año de 1847, él hizo como tal un voto o él puso un voto donde él proponía, porque había la discusión, que si una sentencia favorecía a una persona, pues lo ideal era que nos favoreciera a todos. Sin en cambio, él hace todo un análisis en el cual se apega a diferentes tipos de fundamentos legales y dice, a ver, no, o sea, lo ideal sería que dependiendo quién es quien acuda precisamente a solicitar la protección, pues obviamente la autoridad tiene que limitarse a ampararlos, en este caso a los individuos particulares. Si se hace en una cuestión genérica, pues obviamente la protección va a ser genérica. Hay una serie de argumentos a favor y en contra. Al final de cuentas, pues obviamente, como ya sabemos, por votación, pues gana el voto particular que él emite contrariando esta generalidad de la aplicación de sentencias, sobre todo favorables, ¿no? Entonces, a raíz de eso se jala la cuestión del voto particular de Otero y se denomina fórmula de Otero y se queda propiamente consagrado dentro de la propia acta constitutiva y de todas las reformas que se fueron dando con el tiempo, diciendo porque él básicamente fundaba y motivaba el voto particular y la opinión en la cuestión del Poder Judicial americano. Y lo único que hacía, pues, era desaplicar la norma secundaria y dejar preponderante lo que era nuestra norma primaria, que no era otra cosa que la Constitución. Y pues de ahí como tal, pues se da la vertiente de que él básicamente estuvo contrariando lo que mandataba el Poder Legislativo de manera general.
y pues digamos que recibió el apoyo correcto y se quedó hasta la fecha como lo tenemos manejado. El fundamento legal de la fórmula de Otero lo encuentran consagrado tanto en la cuestión constitucional, pero también lo encuentran fundamentado dentro de la ley de amparo. ¿Cuál? Pues el artículo 107, recuerden que los principios se encuentran ahí. En el caso de la relatividad de los efectos de la sentencia, se encuentra en la fracción número 2. Y por el otro lado, en la cuestión de la ley de amparo, no varía, ¿eh? La verdad es que si leen los dos textos no varía mucho. Lo encuentran en el artículo 76 constitucional. A ver. Como tal, en ese momento se queda consagrado propiamente este voto particular formulado ya en artículo de este proyecto que obviamente se había tratado de elaborar, se quedó consagrado dentro del artículo 19. Posteriormente ya lo reformulan y pasa a ser como tal el artículo número 5. Y queda como tal a la letra, como lo pueden ver, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en los casos particulares sobre los que verse el proceso, sin hacer ningún tipo de declaración general respecto a la ley o del acto que lo motivare. Pues claro, no se va a hacer una protección general, solamente particular. Si nos damos cuenta, este principio también va de la mano con el principio de la cuestión personal. Pues obviamente, si yo no voy a pedir la protección o yo no voy a activar a la cuestión de la máquina judicial, pues va a ser lógico que la sentencia pues no me va a beneficiar a mí. Entonces, si nos damos cuenta, todos los principios van completamente ligados. También en estas mismas actas de reforma y en esta misma cuestión constitucional que se planteó por parte de Otero, también se habla de una forma o de un mecanismo constitucional de las leyes estatales. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la ley estatal se jala lo mismo que dice la cuestión constitucional, que no es otra cosa que la ley solamente o las sentencias solamente van a amparar a las personas o a los particulares sobre los que tiene que ver el proceso. Con los que no, pues claramente no va a tener nada que ver. Ya después se jala al 57 en la propia Constitución del 57 en el artículo 102 y junto con el artículo 101. Ya con eso, pues obviamente se vuelve completamente consagrado de manera definitiva el juicio de amparo dentro de nuestro derecho mexicano como lo conocemos hasta la fecha. ¿Tenemos alguna duda acerca del principio de la definitividad con la fórmula de Otero? Sí, no, más o menos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? Es mejor ahorita que luego andemos llorando cuando egresen. ¿Tienen duda? No. ¿No? Bueno, les voy a pedir por favor si me pueden aperturar su cámara nada más para tomarle la evidencia y ya les paso lista y ya se pueden retirar. Por favor. Profesora, ve que yo no puedo poner mi cámara, si no se corta. Sí, Andrés, ya sé. Ok. A ver, ¿quién me falta? Espérenme tantito. Sí, nada más rápido, nada más les tomo la evidencia para que no haya fallas y no haya dudas y no haya nada. A ver, espérenme tantito. Y ahí va. Listo, pues ya nada más les paso lista. ¿Quién falta? Creo que nada más díganme quién faltó y ya. Giovanni está, sí. Andrés Presente. está, sí. Ginola está, sí. Arturo también. Jessica ya la vi. ¿Stephanie está? Sí. Ok. Sí, estoy. Perfecto. Aldair también lo vi entrar. ¿Está Aldair? Aldair. Ay, lo vi hace rato según yo. ¿Marvin está? Sí. Me salió. Creo que sí. Marvin, sí. ¿Esther? No, Esther no está, ¿verdad? no. No. ¿Y Paola? Sí, yo sí estoy. Ok, perfecto. Entonces nada más me faltó Esther y Aldair. Bueno, pues eso sería todo. Entonces ya nos estaríamos escuchando. Les encargo entonces su trabajo de los porquis y ya nos estaríamos, viendo y escuchando el día miércoles. ¿Para ¿Sí? cuándo es, Máximo? Para el miércoles. ¿Para el miércoles?
Sí, pues lo vamos a platicar el miércoles, entonces ahorita no hay fecha de entrega como tal, pero pues sí, lo tendríamos entonces para el miércoles, lo platicamos y ya yo les avisaría cuándo cargarlo, cuando nos habiliten las otras semanas. Ok. ¿Sí? Perfecto, pues cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias. Dios. Bye. Adiós. Dios. Adiós. Abogada. Bueno, Dígame, Stephanie. abogada, me dijo Esther que no pudo entrar por un asunto personal, solamente me comentó eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya nada más te pido, Stephanie, si me haces favor de comentarle su tarea, ¿no? Sí, claro que sí, ¿Sí? abogada. Y ya y dile Sí, que no hay sí, ningún muchas problema. gracias. Digo, no ha tenido problemas de faltas, entonces no pasa nada. Ok, abogada, muchas gracias. No, gracias a ti, Stephanie. Hasta luego. Bonito Hasta fin de luego, gracias. semana. Gracias igualmente. Gracias.